Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a revisar las palabras de Jerome Powell, que ha dicho que la subida en la tasa de interés va a ser peor de lo que esperamos y ha tirado el mercado de valores tanto que, como podemos ver actualmente en pantalla, estamos todavía en negativo. El Nasdaq ha caído un 5% aproximadamente en 2 días, viernes y el día de hoy, lunes 29 de agosto del 2022, y tenemos que ver qué consecuencias trae esta subida de tipos de interés para la bolsa, para la economía, y vamos a revisar qué nos dijo Jerome Powell. ¿Sí? Empecemos por favor de una vez. Las 5 cosas que debes saber antes de que el mercado de valores abra este día lunes, ya abierto, pero no está de más repasar esto. Lunes feo, nos dicen que los mercados bursátiles terminaron la semana pasada con una nota amarga, ya que los 3 principales índices de Estados Unidos se vendieron bruscamente en sus peores cierres en meses, después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que el Banco Central de Estados Unidos continuará luchando contra la inflación con los aumentos de las tasas. Podemos venirnos aquí al gráfico que he preparado, un gráfico bastante interesante acerca de Jerome Powell, que advierte con subidas agresivas, y como podemos darnos cuenta, vamos a revisarlo ahora. Tenemos la tasa de interés aproximadamente, tipos de interés del Banco Central Europeo y la Reserva Federal, como podemos darnos cuenta, especialmente de la Reserva Federal de Estados Unidos, aproximadamente subiendo desde mediados del 2020-2021 con las primeras subidas en la tasa de interés. Como podemos darnos cuenta, ha estado bastante estable desde el año 2000 al 2008. En 2008 cayeron las tasas de interés casi un 1% por la crisis hipotecaria, la crisis de bienes raíces, y siguieron cayendo desde 2008, que cayeron bruscamente, se estabilizó, subió un poco hasta 2011 y luego siguió cayendo hasta mínimos casi en cero de 2014 a 2016 para irse recuperando hasta 2019 y luego caer por la crisis de la pandemia en 2020. Nos podemos dar cuenta que Powell augura otra gran subida de tipos, pero ve apropiado reducir el ritmo. El gobernador de la Fed cree que el alza de tipos reducirá la inflación, pero traerán algunos problemas a los hogares y empresas, al mismo tiempo que prevé una relajación prematura de la política monetaria. Vamos a revisar qué nos dice este artículo y nos menciona: el presidente de la Fed, Jerome Powell, dio la bienvenida a las recientes caídas de la inflación en Estados Unidos, pero dejó claro que no se dejará guiar por uno o dos datos en esa dirección. En las circunstancias actuales, con la inflación muy por encima del 2% y un mercado laboral extremadamente tenso, las estimaciones neutrales a largo plazo no son un lugar para detenerse o hacer una pausa. Mi amor, no, ven, cachorrita quieta, ¿sí? Mi amor. Aseguró esto en su discurso pronunciado este viernes en el simposio de Jackson Hole. Restaurar la estabilidad, nos dicen sus palabras, de precios llevará algún tiempo y requiere el uso energético de nuestras herramientas para lograr un mejor equilibrio entre la oferta y la demanda, alertó Powell, recordando que la combinación de tipos de intereses más altos, desaceleración económica y de extensión del mercado laboral con algo de destrucción de empleo o freno a las contracciones reducirán la inflación. No serán consecuencias negativas en este caso. Sí, ahora vamos a revisar cuáles son las consecuencias acerca de esto, pero quiero revisar un gráfico bastante interesante que lo tengo acá. Como te puedes dar cuenta, en 2014 aproximadamente, que estaban en cero bastantes años. 2016 fue brutal también la subida hasta 2.25, que actualmente ya estamos un poco por ahí, 2.25, 2.5. Con la de septiembre, la reunión de la Fed, se espera que suba un 1% aproximadamente. Se espera un 0.75 a 1% de subida en esa reunión de septiembre que tiene la Reserva Federal de Estados Unidos. Entonces, Jerome Powell, en su anterior entrevista y subida de tipos de interés, que fue de 0.75, dijo que podía ser de 1% dependiendo de la inflación. Trató de calmar las aguas, pero con esto que pasó en Jackson Hole el día viernes, ha dicho nuevamente en su estado pesimista que cree que la inflación va a ser peor de lo esperado. Entonces los mercados, aparte de que la subida de tipos de interés alta afecta a gran parte del mercado de valores, y lo vamos a revisar en el último punto, así que quédense hasta el final porque quiero revisar con ustedes cuáles son las consecuencias de esta subida de tipos de interés, porque no todo es positivo por obvias razones. Como podemos ver aquí, la evolución de los tipos de interés en Estados Unidos, este gráfico que lo he encontrado, datos de porcentaje bajo los presidentes de la Fed. En 1980 aproximadamente, para salvar el dólar, Powell Volcker sube los tipos de Estados Unidos hasta un récord de 20%, como te puedes dar cuenta, para ver el tema del dólar. Son
momentos históricos bastante interesantes que les podemos hacer un video completo si lo dejan en comentarios y lo quieren que lo tengamos en el canal, ¿sí? Septiembre de 1987, tras un periodo de bajadas, Alan Greenspan sube los tipos de manera encadenada hasta 1989, como te puedes dar cuenta acá, ¿sí? Bastante interesante. En 1929 empiezan los recortes hasta llegar a 3%, como te puedes dar cuenta, recorte. Aquí hubo una pequeña subida. Entonces a eso se refiere en septiembre de 1987. En mayo del 2000 los tipos vuelven a subir a 6.5% aproximadamente y luego la caída de las .com en junio de 2003. Greenspan deja los tipos de intereses a 1% tras el estallido de la burbuja tecnológica. En junio del 2006, 5 meses después de asumir su cargo, Bernanke sube los tipos por última vez hasta 5.25. Luego en diciembre de 2008 otra vez para abajo por la crisis inmobiliaria tras afrontar la gran recesión en 2008. ¿Sí? Bernanke. Entonces esto es bastante interesante, tenemos que revisar este tipo de gráficos bastante interesantes. Lo pueden sacar una foto en 1790, aproximadamente hasta 2015 tengo el gráfico acá, donde podemos ver bastante volatilidad en este sentido. Y tocando el punto casi de un 15.8% en 1980 hasta 20% aproximadamente para salvar el dólar. Paul Volcker sube los tipos de interés, como ya hemos visto, hasta un récord de 20%. Bastante interesante, me encanta ese gráfico. La evolución de los tipos de la Fed aquí está. En 2006, por ejemplo, Bernanke llega a la presidencia de la Fed, 5.75 de intereses. Cae hasta de 2008, los tipos caen a un mínimo de 0.025 en diciembre del 2008, crisis hipotecaria, y quiero que revisen algo en este gráfico. Como te puedes dar cuenta, se mantuvo en 0.25 casi aproximadamente unos 6 a 7 años, hasta diciembre del 2015, la primera subida de las tasas de 0.25 y 0.5%. 2015, entonces tardamos mucho, nos quedamos en el fondo mucho tiempo, y en diciembre de 2018, cuarta alza de tipos en 2018 de 2.25 y 2.5 en lo que estamos actualmente. Como te puedes dar cuenta, es bastante interesante. En 2014 Janet Yellen se convierte en presidenta. En 2018 Jerome Powell toma el relevo. Entonces la relación del euro dólares por unidad también cayó bastante por este tema. Entonces es importante revisar este tipo de gráficos para darnos cuenta de que no es normal lo que está pasando en subidas de tipos de interés tan fuertes. Obviamente estamos condicionados, están condicionados Jerome Powell y la Fed por el tema de la guerra, cadena de suministros, pandemia, etcétera, que están haciendo que la inflación suba bastante. En este caso, por el tema del gas, del petróleo, de la gasolina, la crisis de los alimentos, porque recordemos que Ucrania y Rusia exportan aproximadamente a toda la Unión Europea y a todo el mundo, aproximadamente entre maíz y distintos artículos de agricultura, en este caso un 30% exportan. Sí, y de gas solamente Rusia, casi un 40% depende de la Unión Europea del gas ruso, que está al 20% de hecho en el gasoducto Nord Stream 1. ¿Sí? También tenemos que los rendimientos, entonces, bajo esa premisa, tenemos bastantes problemas y es por eso que la Fed está bastante desesperada por subir los tipos de interés y controlar la inflación, que ahora vamos a pasar a ese punto. Los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos suben después de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, señalará más aumentos en las tasas de interés. Los rendimientos del bono tesoro subieron el lunes, como podemos darnos cuenta, ya que los inversores asimilaron los comentarios del presidente de la Reserva Federal. El rendimiento está en 3.1% aproximadamente, mientras que el rendimiento del bono de tesoro a 30 años ganó aproximadamente 4 puntos y está en 3.245%. Bastante interesante en este caso esto. Y los mercados europeos bajan tras la advertencia de tipos de interés de Powell. Las acciones de Uniper caen un 6%. Han caído todas las acciones. Básicamente estamos bastante mal en ese sentido. Podemos venirnos acá rápidamente. Y tenemos a la CNBC. Vamos a actualizar esto. Quiero ver cómo está actualmente el mercado de valores. Estamos cayendo en el S&P, en el Nasdaq 1%. Confirmado ya 5% en 2 días en el Nasdaq 100, que es bastante. En el S&P aproximadamente un 4% con el día de hoy también. El tema del petróleo está por 95, casi 96, volviendo a los 100. Bastante preocupante eso. El tema del oro, bastante lateral. La plata cayendo a mínimos, lo podemos revisar rápidamente. El tema de la plata está bastante interesante. El tema de las criptos, Bitcoin por 20.000 aproximadamente. Y el euro dólar
sigue por debajo de 0.9988, está en paridad casi. Vamos a tratar de que no rebote porque ha tenido bastantes rebotes cuando llegó a tocar la paridad euro-dólar. Siempre se está cotizando, está rechazando la paridad euro-dólar y está cayendo por 0.99. Quiero ver también el Dow Jones, las acciones, como te puedes dar cuenta, el viernes pérdidas bastante fuertes después de que habló Jerome Powell. Wall Street sufrió una fuerte liquidación el viernes cuando los breves y directos comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en Jackson Hole parecieron extinguir las esperanzas de que el Banco Central cambiara su curso agresivo de aumentos de las tasas en los próximos meses. Desde el mes hasta el 25 de agosto las acciones de Estados Unidos se mantuvieron mejores de lo esperado por los inversores y ahora han caído en una tendencia nuevamente negativa. Como te puedes dar cuenta, dice que va a traer dolor el tema de la inflación. El presidente de la Reserva Federal impartió miedo el viernes y el presidente Jerome Powell envió un mensaje claro el viernes. El Banco Central está resuelto a combatir la inflación con nuevos aumentos de las tasas de intereses que probablemente traerán problemas a los estadounidenses bajo la forma de una economía más débil y pérdida de empleos. Estos son los costos indeseados de reducir la inflación, dijo Powell en un discurso de gran repercusión en el simposio anual de la Fed en Jackson Hole, pero no restaurar la estabilidad de los precios traería problemas mucho más mayores, es decir, pan para hoy, hambre para mañana. Eso es lo que no quiere Jerome Powell. Los inversores esperaban una señal de Powell de que la Fed moderaría próximamente sus aumentos de las tasas de interés y la inflación seguía dando muestras de bajar, pero el titular de la Fed indicó que no es un momento oportuno y no va a pasar eso a corto plazo. Los aumentos desenfrenados de los precios han disgustado a la mayoría de los estadounidenses a pesar de que al mismo tiempo los niveles de desempleo han caído 3.5%. Entonces Jerome Powell dijo que a pesar de las buenas noticias entre comillas que han estado apareciendo en estas semanas y días, pues la inflación no parece cesar y vamos a tener subidas de intereses bastante agresivas. Nos podemos ver en la política monetaria de Estados Unidos. En 2008 cayó bastante y se mantuvo aproximadamente ahí y empezamos a subir ya aproximadamente tercera ronda del programa de estímulos de la Reserva Federal. Estos son los estímulos, básicamente inicio del primer programa de estímulos, segundo programa de estímulos, tercera ronda, fin de estímulos monetarios en 2014. Los estímulos fueron de aproximadamente unos 5 a 6 años, aproximadamente 5 años de puros estímulos para la economía de Estados Unidos por la crisis inmobiliaria del 2008. En el año 2000, por ejemplo, estalló la burbuja de las .com, tras que el Nasdaq, índice de referencia, perdería 4.000 puntos, bastante fuerte. Y luego empezamos a subir, se desencadena la crisis hipotecaria subprime, que ya hemos hablado varias veces en el canal, lo pueden buscar como crisis hipotecaria, Luis Inversión y Finanzas. En septiembre de 2008, quiebra de Lehman Brothers, cuando el banco de inversión de Estados Unidos y la mayor bancarrota de la historia. Entonces ahí caímos, primer estímulo, segundo, tercero, cuarto. Entonces bastante interesantes estos gráficos, me encantan. Como te das cuenta, estábamos un año simplemente, a diferencia de la tasa de interés que se quedó en 0.25, 0.50 durante casi 5 años, acá 5 o 6 años, de 2008 a 2015, 2014, actualmente en menos de un año le hemos subido la tasa nuevamente. Entonces eso es bastante, lo que subió en aproximadamente 6 años, lo hemos hecho en menos de un año, así que esto es bastante importante. Mi amor, maybe. Entonces es importante eso. Por favor, tengamos bastante cuidado en este aspecto. Y ahora quiero revisar con ustedes esta parte bastante importante. Ven, mi amor. No, por favor. Estamos haciendo un en vivo bastante interesante. Mira, por ejemplo, te lo voy a explicar a ti también. ¿Qué significa el último incremento en las tasas de intereses de la Reserva Federal? Es importante que sepamos por qué está pasando esto y qué consecuencias puede traer, porque no todo es positivo. Simplemente para apañar la inflación va a tener perjuicios para varios sectores, ¿verdad, mi amor? Entonces, la Reserva Federal está redoblando esfuerzos en su lucha contra la inflación. Eso significa que los costos de los préstamos serán aún mayores para las empresas y las familias. El Banco Central incrementó su tasa de interés de referencia en 0.75 de punto porcentual, la medida más amplia desde 1994. Entonces esto es bastante importante para el tema de los préstamos. Los costos de los préstamos están en aumento. Cada vez que la Reserva Federal sube las tasas de interés, se vuelve más costoso pedir un préstamo. Eso se traduce en un aumento en los costos de los intereses de las hipotecas, las líneas de crédito con garantía hipotecaria, las tarjetas de crédito, atención, las deudas estudiantiles, atención, por 2, y los préstamos para automóviles por 3, por 4, por el tema de las casas también. Los préstamos a las empresas también serán más caros, tanto para las grandes como para las pequeñas empresas. La tasa de interés hipotecaria a 30 años se situó en una media de 5.54% en la semana que terminó el 21 de julio.
Esta cifra es superior al año pasado cuando estaba en 3% aproximadamente. El aumento de la tasa de interés hipotecario hará aún más difícil acceder a una vivienda ya que los precios se dispararon durante la pandemia. Esa menor demanda podría enfriar los precios. Eso es importante que tengamos en cuenta. Bastante preocupante en este sentido. Nos podemos venir aquí rápidamente, por ejemplo, y nos venimos a la crisis hipotecaria 2022, crisis de hipotecas oficial acá. Como podemos darnos cuenta en la evolución de los precios de las viviendas desde el año 2000, 2008 aproximadamente, Housing Bubble, la crisis inmobiliaria, cayó bastante los precios y estamos por encima de esos precios. Estamos con precios bastante altos en las compras y ventas en 2022. Como te puedes dar cuenta, el crecimiento de la vivienda aproximadamente se ha disparado en 2022 y seguimos bastante altos. Hay que tener bastante cuidado en este aspecto, como podemos ver el alza de precios de la vivienda. Entonces esto es bastante complicado. No estamos a máximos de 2004 que tocamos el pico, pero es importante que tengamos en cuenta que cuando esto se dispara mucho y aparte no puede sacar créditos, puede haber sobreexposición. Todo va de acuerdo a la oferta y la demanda básicamente. Y tenemos un video específico hablando sobre la crisis inmobiliaria, así que pon crisis inmobiliaria, Luis Inversión y Finanzas, te va a salir detalle a detalle. Quiero entrar más a detalle en esto, pero no creo que sea lo adecuado porque estamos hablando de Jerome Powell. Entonces esto me da para un video completo y de hecho lo he hecho. Así que por favor vayan a ver eso si quieren saber un poco más sobre esto, ¿sí? ¿Cuándo aumentarán las tasas de interés? Nos dicen los inversores que espera que la Reserva Federal eleve el extremo superior de su rango objetivo hasta 3.75% a finales de año en comparación con el 1.75% actual, bueno 2.25% con las subidas que ya hemos visto. Buenas noticias para los ahorradores, las tasas de intereses más bajas han penalizado a los ahorradores, el dinero guardado en ahorros, certificados de depósitos a plazo fijo y cuentas de ahorro no han generado casi nada durante la pandemia. Por ejemplo, si se compara con la inflación, los ahorradores han perdido dinero. Recordemos que cada año por el tema de la inflación tu dinero vale cada vez menos, entonces es importante invertir o tenerlo en una caja de ahorros contra la inflación. Los mercados tendrán que adaptarse. El dinero gratis de la Fed fue increíble para el mercado de valores. Las tasas de intereses de 0% reducen las tasas de los bonos del gobierno, lo que esencialmente obliga a los inversores a apostar por activos de riesgo como las acciones en Wall Street. La subida de las tasas podría ser también un reto para el mercado de valores, que se acostumbró, si no es que se volvió adicto al dinero fácil. Los mercados ya han experimentado una importante volatilidad en medio de la preocupación por el plan de la Fed para luchar contra la inflación. Pero mucho dependerá de la rapidez con la que la Reserva Federal suba la tasa de interés y de que se comporte la economía, cómo se comporte la economía subyacente. La menor inflación también tiene problemas para el precio. Por ejemplo, el objetivo de los aumentos de las tasas de intereses de la Reserva Federal es controlar la inflación sin afectar a la recuperación del mercado laboral. Los precios al consumo aumentaron un 9.1% en junio con respecto al año anterior, el ritmo más rápido desde diciembre de 1981. La inflación no se acerca al objetivo de la Fed del 2% y ha empeorado en los últimos meses. El alto costo de vida está generando dificultades financieras para millones de estadounidenses y está contribuyendo significativamente a la baja confianza del consumidor, que se encuentra en su peor nivel en una década. El economista advierte que la inflación podría empeorar aún más porque los precios del petróleo continúan rompiendo récords en los últimos días. Bueno, estamos por debajo de 100 afortunadamente. El tema del gas, el tema de la energía eléctrica está bastante complicado. Y está complicado la incertidumbre generada desde la invasión de Rusia a Ucrania. Sin embargo, las subidas de las tasas de interés de la Reserva Federal tardarán en este caso en empezar a reducir la inflación, e incluso entonces la inflación seguirá estando sujeta a la evolución de la guerra entre Ucrania y Rusia, los problemas de la cadena de suministro y por supuesto la pandemia, la crisis del gas, etcétera, etcétera. Bastante complicado está este tema de la Fed. Es importante tener en cuenta lo siguiente. Voy a revisar un gráfico bastante importante con ustedes. Nos venimos aquí a Toro rápidamente. Por ejemplo, estamos bastante interesantes en lo que son los dividendos porque están teniendo bastante miedo los accionistas. Nos venimos al ETF del SP500, en este caso VOO. Nos vamos a venir al SP directamente, venimos a seguimiento y nos venimos aquí abajo rápidamente. Les quiero mostrar algo súper rápido en el Nasdaq 100, por ejemplo, y en el SP500, ¿sí? Denme un segundito. En el SPY, sí, podremos verlo en el SPY o en el SP500 directamente. Quiero mostrarles algo bastante interesante. El SP500, nos venimos al gráfico, lo vamos a poner en una semana aproximadamente. Como te puedes dar cuenta, desde aproximadamente que tenemos el gráfico de 2000, siempre ha sido tendencia alcista, siempre.
Entonces esto es importante que tengas en cuenta. A pesar de la pandemia, como te puedes dar cuenta acá, ha caído, pero siempre es tendencia alcista. Entonces si quieres protegerte contra la inflación, una buena manera es tener acciones en el S&P 500. Nos venimos aquí rápidamente, por ejemplo, quiero revisar algo con ustedes a la CNBC. Y quiero mostrarles exactamente esto. Nos venimos aquí al S&P 500. Quiero poner el gráfico aproximadamente. Como podemos darnos cuenta, en la crisis del 2000 aproximadamente caímos, sí. Y caímos casi al mismo punto en el 2008. Ahora, si tú inviertes, por ejemplo, en el S&P 500 cada mes, obviamente hubieras invertido acá, acá, acá y en el fondo también, porque estuvimos varios meses en el fondo. Lo mismo en el 2008. Entonces, históricamente siempre va al alza el S&P 500. Son las 500 más grandes empresas de los Estados Unidos y en este caso es uno de los ETFs, si no es el ETF más seguro de todos. Es decir, tienes un 8 a 10% casi garantizado en 10 años plazo. Si inviertes una vez al mes, no importa qué día, una vez al mes, inviertes acá, 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 cuando cae, sube, no importa. Estás pasivamente invirtiendo en el S&P 500, históricamente te da un 8 a 10% anualizado en dólares. Estás diversificando de tres maneras. Número uno, estás invirtiendo en la bolsa de valores. Número dos, estás invirtiendo en dólares porque los ETFs que replican al S&P 500 como el VOO y el SPY, que son los mejores, te dan aparte exposición a las 500 más grandes empresas de los Estados Unidos, que esa es la tercera, pero la segunda era que inviertes en dólares. La primera en Wall Street y la cuarta es que esos ETFs, SPY y VOO te pagan un dividendo de 1%. Tienes 4 maneras de diversificar tu dinero. Entonces es una opción bastante importante invertir en el S&P 500. Y aparte, estás ahorrándote, no analizando acciones, no viendo sus finanzas, comparándolas, qué ventaja competitiva tienen. Simplemente estás invirtiendo en un ETF pasivamente de 8 a 10% y el tiempo que estás ahorrándote no analizando acciones, porque es bastante complicado, no es el mismo un análisis que le vas a hacer a una acción de que le vas a invertir $100 a la que le vas a invertir 1000, a la que le vas a invertir 10,000. Es importante que tengas ese tiempo para poder hacer otro negocio, aprender un poco más de inglés, japonés, lo que te vaya a ayudar a tu currículum si es algo que te interesa, o haciendo un negocio extra, que es lo que yo te recomiendo. Si tienes solo un empleo, un negocio extra y aparte estás invirtiendo en bolsa, aparte estás invirtiendo en dólares, aparte tienes dividendos, entonces no hay pierde. Es importante que tengas esto en cuenta a la hora de invertir. Pero ahora quiero que me digas, ¿tú qué opinas acerca de las subidas de tasas de interés? ¿Crees que a corto plazo sea malo, pero a largo sea ya estable? ¿Crees que está siendo demasiado agresiva el tema de la Fed? Porque recordemos que si Estados Unidos está en una crisis, básicamente todas las acciones y las economías también. Así funciona. No podemos ser tan reacios. La política es aparte, de izquierda o derecha, pero Estados Unidos es la potencia más grande del mundo, nos guste o no nos guste, y tenemos que echarle siempre un vistazo. Déjenme en comentarios qué opinan acerca de este artículo. ¿Creen que la subida de tasa de interés será de 1%? ¿Creen que afecte más a la economía a corto, a mediano o largo? ¿Creen que sea bueno esto? Déjenmelo en los comentarios. No se olviden que estamos en vivo 9:30 de la mañana todos los días, revisando actualidad en la bolsa de valores y macroeconomía. Muchísimas gracias por estar en este video. Consideren suscribirse si estos son temas de su interés, tanto bolsa de valores como actualidad financiera. Muchas gracias, que tengan un reparador descanso. Nos vemos en el próximo video. Adiós, adiós, adiós. Adiós.